lo mandé a resetear, no sé, a formatear, y entonces tengo problemas con la cámara hoy. Ya le escribí al señor que lo Profe, hizo. Bueno, entonces tengo audio por lo menos, pero no tengo la cámara, pero ya lo solucionemos en estos días, ¿ok? Bien, vamos entonces a hacer un Ah, ok. repaso con lo que tiene que ver con el tema 6, que es la contabilidad mercantil de los empresarios. Vamos a hablar un poco entonces de ese contexto y adicionalmente vamos a intentar entonces llegar al tema 7, que forma parte también del repaso. Había dejado por aquí en la plataforma algunos enlaces de información que ustedes podían revisar a través de la plataforma. Habían unas clases que habían quedado grabadas de, bueno, todo este tema de pandemia para que ustedes chequearan en el canal de YouTube. De todas maneras, cualquier cosa pueden ingresar. Ahí hay mucha información, inclusive debería estar todo el material hasta el último tema en lo que refiere a derecho mercantil, que es una de las cátedras que imparto. Lo mismo pasa con tributación 1 y 2. Pero más allá de eso, vamos entonces a tratar de hacer un conversatorio hoy sobre la información. Se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Pregunto, ¿se ve la pantalla compartida? Sí, ¿verdad? sí, profe. Ven las imágenes. Sí, profe. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a intentar continuar con el tema de la presentación, que es la contabilidad, muchachos. La contabilidad es la necesidad que se tiene, de cierta manera, de plasmar todo lo que se va desarrollando en las organizaciones empresariales. Hay cosas importantes que debemos aclarar y sobre todo enfatizar después de la presentación del parcial, porque veo que hay mucha distorsión o no sé, le faltó concretar algunas cosas. Existen dos tipos de personas hasta ahora que hemos iniciado por encima, que son los comerciantes que están bajo la figura de personas naturales y los que se encuentran bajo la figura de personas jurídicas, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de la contabilidad mercantil, tanto las personas naturales, voy a quitarle el audio a Mike que tiene un poquito allí de distorsión, déjame desactivárselo un segundo, perfecto, ahora sí. Cuando no hablamos de la contabilidad mercantil, esa contabilidad se debe llevar ¿a quién? A todos los comerciantes, sean personas naturales o sean personas jurídicas. Las personas jurídicas son las sociedades mercantiles que más adelante pues vamos a revisar. ¿Qué es llevar la contabilidad? Es plasmar numéricamente todo lo que se va desarrollando en la operatividad del negocio. Eso es pues, sencillamente llevar la contabilidad y eso lo dispone ¿quién? Eso lo dispone el Código de Comercio, ¿ok? Ese Código de Comercio dispone que deben llevarse una serie de registros a través de 3 libros fundamentales. Uno es el libro diario, otro es el libro mayor y otro es el libro de inventarios, ¿ok? Todas las empresas, hasta las fundaciones sin fines de lucro, las asociaciones civiles, cualquier entidad debe llevar ese procedimiento contable, ¿ok? Eso significa entonces que nosotros vamos a llevar en esos 3 libros todas las operaciones. ¿Cuál es la función de cada libro? En el libro diario, como su palabra lo dice, vamos a registrar diariamente cada operación. Cuánto ingresó en caja, cuáles fueron nuestras compras, cuáles fueron nuestras ventas, si por cosas de la vida tenía que pagar algún salario, entonces cuál es esa condición salarial, si se generó algo, se generó algún gasto, se incurrió en un gasto, vamos a registrar ese gasto, esa operación que se dio en ese momento determinado. Y posterior a eso tenemos un libro mayor. ¿En qué consiste ese libro mayor? Existe en abrir una cuenta para cada una de las operaciones. Si esa empresa moviliza la caja o moviliza el banco, pues abrimos una cuenta para la caja o una cuenta para el banco. Y allí vamos a registrar todos los movimientos que se le hagan a ese banco o a esa caja. Lo mismo pasa si esa empresa moviliza obviamente unas compras. Entonces vamos a revisar cuál es el movimiento de esas compras, cuál es el movimiento de los gastos específicos que puedan generarse. Y tenemos un libro de inventarios. En ese libro de inventarios vamos a conocer de los empresarios qué es lo que tienen. Existen 4 estados financieros fundamentales, que es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el movimiento de cuentas de patrimonio y el flujo de efectivo. En esos estados financieros, cada uno tiene una visión distinta. Vamos nosotros a visualizar qué hay de la empresa. Si nosotros nos referimos al estado de situación financiera o lo que se llamaba antes balance general, podemos determinar entonces que allí vamos a ver qué tiene la empresa.
cuánto dinero tiene en caja, cuánto dinero tiene en bancos, cuáles son sus cuentas por cobrar, cuáles son sus cuentas por pagar. Adicionalmente de eso podemos ver allí si esa empresa tiene un edificio, si tiene carros, en fin, podemos ver toda la condición patrimonial atribuible a ese comerciante, ¿ok? Entonces eso lo puedo ver a través de ese libro de inventarios. Hay otro estado financiero que es el estado de resultados. ¿Qué finalidad tiene ese estado de resultados y qué diferencia con el estado de situación financiera? Que el estado de resultados voy a medir si yo tengo una utilidad o una pérdida. ¿En cuánto tiempo lo voy a medir? En 12 meses. Esa es la finalidad de ese estado de resultados. Entonces allí lo que voy a ver es cuáles son mis compras, cuáles son mis costos y cuáles son mis gastos. Y hay una ecuación fácil que es ingresos menos costos menos gastos y al final voy a tener una utilidad o pérdida. ¿Me interesa como comerciante saber eso? Sí. ¿Como empresario saber eso? Sí. Yo necesito saber cuánto me gano. Y obviamente para eso hay que definir un periodo de tiempo y todas las empresas definen ese periodo de tiempo en 12 meses. Lo mismo pasa con el movimiento de cuentas de patrimonio. Allí entonces vamos a visualizar realmente qué se tiene en específico. Ya habíamos hablado que el estado de situación financiera podíamos ver qué se tenía, pero aquí vamos a ver en qué consiste ese patrimonio, cuáles son las acciones preferentes, cuáles son las acciones comunes. Vamos a ver entonces cuál es el monto real que tiene cada una de esas empresas, organizaciones empresariales o personas comerciantes bajo la figura de fondos de comercio o de firmas personales. ¿Dudas hasta ahora? Pregunto. Hola, ¿están ahí? A No, ver, profe. tengo hasta este momento a Fabiola, que le agradezco muchísimo la conexión, a Ángela, a Fran, a Jonier, a Josué, a Julián y a Miquel, a Milángela también y a Osvaldo, ¿ok? Son las personas que se contaron, solamente estaban 9 estudiantes, pero bueno, con eso es parte del proceso nuevo. No habíamos dado clases presenciales o bajo esta forma sincrónica, ya que el Consejo Universitario había suspendido esos encuentros en función de que ustedes estaban presentando evaluaciones, ¿ok? Y quedaron entonces esas condiciones establecidas hasta el 31 de enero, hoy primero ya del mes de febrero, pues entonces iniciamos este proceso nuevamente, ¿ok? Continúo con la presentación, vamos entonces a la siguiente lámina número 3, que sigue entonces mencionando ya lo que establece en el artículo 32, donde daba la obligación de tener 3 libros contables. Ahora vamos a hablar del artículo 33, 34 y 35. Ojo, los libros de contabilidad, todos esos registros que yo voy a realizar o de los que yo le hablaba, deben obligatoriamente ser llevados ¿a dónde? A el registro mercantil. A ver, vamos a preguntar rápido. ¿Qué es el registro mercantil, Fabiola? O alguien que me quiera colaborar. ¿Qué entiende? No importa, nos podemos equivocar, estamos en clase. Ya nos equivocamos bastante en el examen. Esto de verdad lamento muchísimo. No sé qué pasa con esas evaluaciones, pero de verdad fue para mí traumático. Nunca había visto tantos unos en una evaluación. De verdad que eso pues lo deja uno pensando porque como indicaba Profe, es la todo el institución material. administrativa que tiene como objetivo publicar cosas oficiales No, en las Julián, situaciones vamos a jurídicas. mejorar eso. Vamos a mejorar porque él no publica cosas oficiales, Julián. Es una institución administrativa, en eso estamos de acuerdo. Es una institución del Estado, ¿ok? Que depende en este momento, antes dependía del Ministerio de Interior y de Justicia, ahora depende de la Vicepresidencia de la República, ¿ok? Eso por disposición de hace exactamente un año contado desde diciembre, que acabo de terminar, donde le pasaron la disposición a la Vicepresidencia de la República. Ojo, es una institución donde, ¿qué? Donde se van a encargar de llevar los comerciantes el proceso registral de protocolización. Recuerda entonces que tenemos una ley que se llama Ley de Registros y Notarías. Aquí tengo a alguien en el chat escribiendo algo, es donde las personas que son comerciantes se dirigen a legalizar una compañía. Me gusta ese concepto, Miki. Es donde, mire lo que dice Miki, para arreglar el de Julián, es donde las personas que son comerciantes se dirigen a legalizar una compañía. Sí, es donde nosotros vamos a protocolizar. Legalizar significa protocolizar, ¿ok? Vamos a protocolizar, vamos a crear, vamos a darle nacimiento, vamos a crear esa partida de nacimiento. Ojo, pero no solamente, Miquel, es donde voy a crearla, es donde también tengo que ir a seguirle dando vida
a esa organización empresarial. ¿Cómo es eso? Bueno, hay ciertas obligaciones. Las empresas se crean, pero luego se transforman. Hay que cambiarles el objeto, hay que agrandarlo, hay que quitarle al objeto comercial, hay que cambiarla de domicilio, hay que cambiar accionistas porque probablemente unos quieren irse, otros quieren llegar. En fin, va a tener siempre un constante proceso de transformación. ¿Dónde realizo todo ese constante proceso de transformación? En los registros mercantiles. Y también en los registros mercantiles, esos libros que hablaba hace un momento en el artículo 32, el libro diario, mayor y de inventarios, deben ser ¿qué? Deben ser sellados. Deben llevarse entonces a ese registro mercantil y debe entonces allí sellarse en esos libros. ¿Quiénes son los libros que son obligatoriamente necesarios sellar? El libro diario y el libro de inventarios. El libro mayor es un libro que no es necesario sellarlo, no tiene la obligatoriedad conforme a la disposición del Código de Comercio, pero los otros libros sí es obligatorio entonces que se realice ese procedimiento de sellado. Ok, entonces ese registro mercantil es donde yo voy a registrar la empresa y donde voy a continuar llevando una serie de actas llamadas actas ordinarias o actas extraordinarias. Las ordinarias son las que deben darse con fin de aprobar los estados financieros que van a estar plasmados en dónde, en el libro que les mencioné hace un momento en la lámina número 2 del artículo 32, que es en el libro de inventarios. El estado de situación financiera son esos estados financieros que deben ser aprobados. ¿Quiénes aprueban los estados financieros? Los comerciantes. ¿Cuáles comerciantes? Si es una sociedad mercantil, el dueño de esas acciones. ¿Cómo se vota? Pues cada uno, dependiendo de la proporción accionaria que tenga, tendrá entonces la cantidad de votos suficientes para aprobar o no unos estados financieros. Y obviamente esos estados financieros también deben ser llevados y presentados ¿a dónde? A los registros mercantiles. ¿Qué finalidad tienen los registros mercantiles? Bueno, de que se dé ese carácter formal de registro de las organizaciones empresariales y se dé una transparencia de las operaciones que se realicen, como a través precisamente de estos procesos de llevar contabilidad donde se pueda entonces ver de forma transparente e inequívoca que no hay malversación de fondos, que ninguno de los accionistas que forman parte de la junta directiva se están apropiando de dinero que no les corresponde y que de cierta manera hay una transparencia en la rendición de cuentas. Eso en líneas generales es lo que busca precisamente este proceso de llevar esa contabilidad mercantil, además que resulta de que las organizaciones empresariales deben tener una condición tributaria. El Estado exige que las personas naturales o jurídicas paguemos al Estado una serie de tributos llamados IVA, impuestos sobre la renta, impuestos de grandes transacciones financieras, en fin, cualquier cantidad de tributos, y la única forma de revisar cuáles son los ingresos que tienen esas organizaciones empresariales es a través precisamente de qué, de la contabilidad mercantil. Entonces vamos a ver más adelante que esos libros contables, diario, mayor y de inventarios, esos libros contables deben de ser llevados de una forma consona con la realidad empresarial y so pena de no llevarlos de esa manera, vamos a tener un proceso sancionatorio. ¿Y quién va a hacer ese proceso sancionatorio? El Estado, precisamente porque se puede presumir entonces que hay una defraudación fiscal. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? Pregunto. ¿Cómo vamos? Hola, ¿están ahí? Bien, profe. Muy rápido, lento, ¿cómo vamos? Bueno, continuamos. Pasamos entonces a la lámina número 4 y empezamos a ver entonces que esos registros que nosotros llevamos en esos libros contables, en ese libro diario que estaba en el artículo 32, en ese libro de inventarios que estaba en ese mismo artículo y en ese libro mayor, todos esos registros deben llevarse sin realizar ningún tipo de alteraciones, sin dejar espacios en blancos, sin borrarlos, sin arrancar las hojas, sin hacer tachaduras. Eso lo explica entonces el Código de Comercio a través de su artículo 36. ¿Por qué será necesario no dejar espacios, no borrar y no arrancar líneas? Precisamente es necesario porque si no,
se va a presumir que hay un fraude. Si regreso a la lámina 3, inclusive habíamos visto en el artículo 34 que esos asientos que se realicen tanto en el libro diario como en el libro mayor deben llevarse de forma cronológica. ¿Qué significa que la cronología? Que esos libros deben tener un numerito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta el infinito, y deben ser de forma cronológica. No es posible que cuando se vaya a hacer una revisión por parte de los otros accionistas o por parte del Estado, digamos, epa, ¿y dónde están las hojas del 4 al 8? ¿Esas hojas desaparecieron del libro o qué? Esas hojas tienen que estar allí, por eso se requiere que estén marcadas, que tengan el nombre del libro y que además estén selladas por el registro mercantil para que se dé la cronología. Por supuesto que en el caso del libro mayor no es obligatorio el sellado, pero sí la cronología. Y obviamente nunca hacer el proceso de alteración que especifica el artículo 36, ni tampoco dejar esas hojas en blancos, ni arrancarlas, ni borrarlas. Tampoco se permite, conforme al artículo 37, que se realicen errores, omisiones de distintos asientos contables, esos asientos contables que se ven en contabilidad 1, donde les enseñan a ustedes que hay una serie de cuentas, que las cuentas tienen saldos deudores y saldos acreedores. En fin, esos procedimientos son los que deben aplicarse entonces a todo este proceso que corresponde a el proceso de derecho mercantil. Ok, pasamos a la lámina número 5. El artículo 39 especifica claramente que debe reunirse en todos los requisitos en los procesos de la contabilidad mercantil. ¿Cuáles requisitos? Los requisitos que cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados. No deben existir siempre como regla general ningún tipo de error, ya sea voluntario o involuntario. Si llegase a haber alguna necesidad de hacer una corrección, se debe hacer un asiento de corrección, pero nunca en ningún caso tachar un libro, mutilar un libro, que sería cortarlo, quitarle partes, sino que de una u otra forma se debe siempre tratar de considerar los libros contables como ese registro expedito que me va a servir el día de mañana, inclusive como medio probatorio para defenderme en un tribunal con competencia mercantil o en una institución administrativa. Recordemos que dentro del mismo proceso mercantil del registro de las operaciones, tenemos alguna relación con el derecho laboral. Vamos a recordar entonces que las utilidades, por ejemplo, de los trabajadores se dan en función de la utilidad de la empresa, y esa utilidad de la empresa, para poderla determinar, la voy a hacer a través de ¿qué? De esos registros que fueron realizándose periódicamente y que son atribuibles a la obligación que genera el Código de Comercio hacia la junta directiva de las organizaciones empresariales. Bien, pasamos a la lámina número 6. Esos libros contables tienen, en este caso, la necesidad de que se realice o que sean exhibidos para efectos litigiosos. Cuando hablamos de efectos litigiosos, hablamos entonces cuando existen algunas controversias y son llevadas esas controversias a los tribunales. Los tribunales existen de distintos tipos. Hay tribunales laborales, tribunales en materia tributaria, hay tribunales en materia civil y hay tribunales con competencia mercantil. Muchos son los lugares donde puedan ser llevados esos registros contables. Si estamos hablando de un litigio entre, por ejemplo, accionistas, estamos hablando entre comerciantes, entonces vamos a ir a un tribunal con competencia mercantil. Si quien está en este caso exigiendo algún pago de carácter tributario porque se presume algo irregular, entonces estaríamos hablando de un tribunal con competencia tributaria. O si estamos hablando, como venía diciendo hace un momento, en materia laboral, entonces sería un tribunal con competencia laboral. Como vemos entonces, eso es prácticamente un medio probatorio, un medio de prueba donde puede entonces verificarse la transabilidad de operaciones que se hayan realizado en un momento determinado, ¿ok? Es obligatorio, tanto conforme al Código de Comercio como conforme al Código Orgánico Tributario vigente del año 2020, que los libros deben conservarse por un mínimo de tiempo de 10 años. Es obligatorio que los libros entonces tengan un procedimiento de conservación de 10 años. Hay otro tipo de libros, aquí hablando desde el contexto tributario, que no tienen que ver con lo establecido en el Código de Comercio, pero sí se habla entonces
de operaciones de registros mercantiles. Son los libros tributarios, que son el libro de compras y el libro de ventas. Y hay un libro adicional que establece el 177 del Reglamento de Impuestos sobre la Renta, que se refiere en este caso a el libro o movimiento de entradas y salidas de inventario, ¿ok? Esos son libros adicionales, no se establecen aquí en el Código de Comercio, sino en normas de carácter tributario, pero tienen que ver entonces también con ese proceso de la contabilidad mercantil. ¿Dudas hasta ahora, muchachos? ¿Cómo vamos? Bien, profe, entendiendo. Sí, perfecto. Ok, pasamos entonces a esta lámina número 7. Hablamos entonces de esas clases de libros. Enfocábamos entonces que teníamos un libro diario, un libro mayor y un libro de inventario. Ya habíamos hablado en la lámina número 2. Eso era parte de lo que establecía en este caso el artículo 32 del Código de Comercio. Repito, el libro diario, para que lo grafiquemos, es donde se van a centralizar y registrar todas las operaciones que se realicen en el día. Si tenemos, por ejemplo, una venta de helados, entonces, bueno, ¿cuántos helados vendí el día de hoy? 5 helados. ¿A quién se los vendí? A Juana, María, José, a Juana. Ok, todas esas operaciones las vamos a registrar una por una, y dentro de esas operaciones vamos a ver inclusive con qué me pagó cada uno de ellos. Si me pagó con una tarjeta de débito, la registré al banco. Si me pagó con dinero en efectivo, lo registré a caja. Aunque es una misma venta, vean cómo ya el hecho de la forma de pago cambia de cierta manera a qué lugar se va a registrar esa cuenta. Y por supuesto que dependiendo de esas mismas operaciones, así como pudieron haberse dado ingresos por la venta de esos helados, pudieron haberse generado gastos. Compré cloro, compré cera, compré un coleto, compré 2 escobas, un recogedor para mantener el local, y eso también entonces va a generar parte de la operatividad de ese negocio, y eso va a generar entonces un movimiento de caja, una salida de dinero, y allí también unas cuentas especialísimas de gastos especiales. Y obviamente esas cuentas a detalle, una por una, tanto la de caja como la de gastos como la de ventas, van a ser llevadas de forma cronológica en otro libro diferente, que es el libro mayor. Si vamos a ver, están registradas en el libro diario y simultáneamente vamos a registrar esas mismas operaciones en el libro mayor. Y tenemos ese libro de inventarios, como mencionaba, en ese libro de inventarios van a ir siempre 4 cosas importantes que se llaman estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el movimiento de cuentas de patrimonio y el flujo de efectivo. Ok, entonces eso para quedar un poco allí claro con ese cumplimiento del artículo 32. Sin embargo, vamos a empezar a abrir ese panorama. Esos no son los únicos libros. Hay otra serie de libros que son obligatorios. Vamos entonces a referirnos a las sociedades anónimas, ya no a las personas comerciantes con firmas personales o fondos de comercio, sino a las empresas que pueden ser compañías anónimas, sociedades anónimas, sociedades en comandita, en fin, todas ellas requieren en este caso de una serie de libros adicionales: un libro que se llama libro de accionistas, un libro que se llama libro de actas de asamblea y un libro que se llama libro de junta de administradores. El libro de accionistas es donde van a abrirse todas las operaciones de cuáles son las acciones atribuibles a cada persona. Si esa heladería, por ejemplo, fue constituida por 2 de ustedes, vamos a hablar que una de las accionistas era Antonella Ramírez y la otra accionista era Ángela Gabriela, y cada una tenía el 50%, significa que en ese libro de accionistas vamos a abrir 2 folios y vamos a colocar que la mitad de las acciones corresponde a Antonella y que la otra mitad corresponde a Ángela. Eso es la operación que vamos a tener allí, y eso entonces también formará parte de un registro probatorio. Tenemos entonces un libro de actas de asamblea. Le venía diciendo hace un momento atrás que tenemos 2 tipos de asambleas en las sociedades mercantiles. Una son las asambleas ordinarias y otras son las asambleas extraordinarias. El Código de Comercio dispone que las ordinarias deben realizarse los primeros 3 meses al término del cierre del ejercicio económico. Y en el caso de las ordinarias, las extraordinarias, perdón, en cualquier fecha distinta y para el fin que sea necesario. Las asambleas ordinarias siempre tienen como fin siempre la aprobación de los estados financieros del ejercicio anterior, y las extraordinarias pueden ser para cualquier fin: cambiar el objeto, cambiar la compañía, transformarla, cambiarle el nombre, que deje de ser heladería y que pase a ser un frigorífico. Cualquier cosa de esas puede realizarse y puede transformarse. Y una cosa es la asamblea,
que es donde van todos los accionistas. Pongo un ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar de una empresa grande, Policlínica Táchira, donde pueda tener, supongamos, 50 socios. Entonces, la asamblea de accionistas deben ir, ¿quiénes? Todos los 50 socios de esa empresa. Unos tendrán más acciones que otras, pero al final todos deberían de participar en esa asamblea. Pero las empresas siempre tienen a alguien que las represente, que no serían toda esa cantidad de personas las 50, sino que tendría una junta directiva, una junta de administradores. Seguramente son 3, 2 personas, entonces esas personas van a representar esa compañía. Cada vez que se reúnan, esas 3 personas también deben plasmar en ese libro de junta de administradores todo lo que sea acordado y aprobado. Entonces, las juntas directivas de las empresas tienen también atribuciones, así como la asamblea tiene las atribuciones de nombrar a esa junta directiva. De una u otra manera, ahí podemos ver que siempre todos los registros deben darse en ese tipo de libros. Ojo, tenemos en este caso, conforme al 260 del Código de Comercio, todo lo que corresponde a las sociedades anónimas. Y lo mismo pasa con las sociedades de responsabilidad limitada. ¿Qué cambia? No se llama libro de accionistas, ahí se va a llamar libro de socios. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, no hay accionistas si no hay socios. Entonces le cambian el nombre al libro, pero sigue manteniéndose el libro de asambleas y sigue manteniéndose el libro de administración. Repito, ojo, dependiendo del tipo de organización, pudieran existir inclusive otro tipo de libros. Por ejemplo, cuando estamos hablando de organizaciones que tienen que ver con bolsa de valores, tenemos entonces que llevar unos libros adicionales de actas, por ejemplo, de ese tipo de información. Cuando hablamos de corredores, hay corredores de bolsa pública, hay corredores de seguros, hay corredores de diferente tipo, se van a llevar otro tipo de registros, como se dispone en este caso, como el libro de registro de orden, registro de operaciones y el libro de registro del libro diario y mayor, pero de las operaciones de corredores, de que se dio en ese proceso, en el transcurso de ese día, donde aperturó el proceso de corretaje de bolsa. Tenemos también algunos libros establecidos en leyes especiales, ya les venía mencionando, son los que llamamos nosotros los libros tributarios, es el que están aquí en esta lámina número 10, en el punto 7, era el libro de compras que les iba más o menos adelantando, el libro de ventas, el libro de ajuste por inflación fiscal y, como les decía, el libro de entradas y salidas de inventario conforme al 177 son libros obligatorios, ya no establecidos en este caso en la ley, perdón, en el Código Orgánico, en el Código de Comercio, sino en leyes de carácter tributario, como es la ley de impuestos sobre la renta y como la ley del IVA. Tengo unas preguntas de Miki aquí. ¿Cuál es la diferencia entre socios y accionistas? La diferencia entre socios y accionistas es, primero voy con la similitud, Miquel, para que lo aclaremos. Los dos son propietarios de algo, en este caso de una entidad mercantil. La diferencia es la figura jurídica. Cuando nos referimos a sociedades mercantiles, estaríamos hablando de accionistas. Y cuando nos referimos a sociedades de responsabilidad limitada, que ya prácticamente están en desuso, nos referimos a socios. Es un contexto de la misma norma que establece en qué casos son socios y en qué casos son accionistas, pero al final se refieren a lo mismo, se refieren a que son propietarios de qué, de parte de una organización empresarial que tiene más de una persona, o sea, estaríamos hablando no de fondos de comercio o lo que llamábamos firmas personales, ¿ok, Miquel? Bien, paso entonces a la lámina, paso a la lámina, no sé por qué dice 10 y 10, bueno, ni modo, ahí me confundí, debería ser la 11, pero tiene el mismo número. Las casas de corretaje de valores, entonces allí vamos a ver que tenemos otra serie de registros como las garantías de colocaciones primarias, carteras administradas, valores de tenencia, operaciones de fondo de liquidez, custodia de títulos de valores, operaciones de cuenta. Hay un tema especialísimo, muchachos, tranquilos, que vamos a ver, que es Bolsa de Valores de Caracas o Bolsa de Valores en general, y vamos a ver cómo es ese procedimiento. Primero tenemos que ver inicialmente sociedades mercantiles a detalle y después vamos a pasar en un tema específico a ver allí sociedades de corretaje. Está indicándome Zoom que quedan 10 minutos para terminar este primer ciclo. Como siempre, si termina, continuamos con el siguiente para que no se vayan a asustar y les envío el enlace por el grupo de Telegram. Bien, dentro de esos libros auxiliares que también se establece en el Código de Comercio, no solo los libros diarios mayoritarios, como está en el código, en el código a que refiere el artículo 32, tenemos cualquier otro libro. Ojo,
todos los empresarios, absolutamente todos los empresarios pueden crear libros auxiliares. Les hago un ejemplo. Si yo voy a vender helados, pero los helados los voy a vender al mayor y esos helados los voy a vender a crédito, es necesario que yo cree una cuenta por cobrar y que cree un libro auxiliar para saber de una u otra manera a quién le voy a vender a crédito, porque si no, cuando vaya a cobrar, ¿qué hago? ¿Qué sucede? Muchas veces los comerciantes llevan esos registros allí en un cuaderno y no lo llevan conforme a una realidad de la contabilidad mercantil en donde tengan claros cuáles son las cuentas que se le están dando a cada uno de ellos. Eso no significa que ese libro auxiliar va a generar la sustitución del libro diario, del libro mayor o del libro de inventarios. No, se va a llevar en paralelo con esos tres que son obligatorios, pero tú puedes crear un libro auxiliar de lo que usted considere prudente para el mejor manejo de el funcionamiento organizativo, obviamente dependiendo también del objeto comercial a que corresponda. Pero es interesante que ustedes puedan entonces tener esa opción de crear libros auxiliares, como por ejemplo en la lámina, libro de proveedores, libro de caja chica, libro de cuentas, libro de facturas, copiador de cartas, en fin, cualquier tipo de libros. Hay algo interesante dentro del derecho mercantil, que es la responsabilidad penal. El comerciante puede cometer delito en la tenería de libros por la falsificación o alteración de la contabilidad. Ojo, si nosotros realizamos cualquier tipo de alteración, inmediatamente entonces estaríamos generando un delito que pudiera generar una responsabilidad. Esos delitos son atribuibles muchas veces a las juntas directivas, que son los que se van a encargar de qué, de llevar ese proceso organizativo a feliz término de cada organización empresarial y deben rendirle cuentas inicialmente a quién, al resto de los accionistas o al resto de los socios, si fuera la figura de responsabilidad limitada. En fin, ellos al final producen un ingreso a través de la sociedad mercantil, pero ese ingreso no es de la junta directiva, ese ingreso es proporcional a la cantidad de acciones que tenga cada uno de esos accionistas. Me pregunta a mí que, profe, esos libros auxiliares se tienen que llevar al registro mercantil. En el caso de los libros auxiliares, no estás obligado a llevarlos a sellarlos. Sin embargo, muchas veces se pueden llevar a sellar si usted quiere decidirlo así o lo decide la junta directiva. Aclaro, pasa lo mismo con el libro mayor. Muchas veces vemos que las empresas llevan el libro mayor a sellar. Ahorita hay un tema con eso, lo vamos a tocar un poquito más adelante cuando hablemos de la resolución 019, que tiene que ver con las sociedades mercantiles y los registros de que acabaron de subir los aranceles de los registros mercantiles y uno de los puntos fuertes allí es precisamente la cantidad de dinero que cuesta sellar los libros contables. Entonces, ahorita creo que esas empresas que estaban sellando el libro de inventarios por solamente efectos de económicos, seguramente dejarán entonces de realizar el proceso de sellado. Gracias por esas preguntas, Mike, y pues todos los que están participando, eso sí lo agradezco, porque así es que se hace una clase, si no termina uno aquí con un monólogo y no se da una transmisión de conocimiento, y de verdad que es la diferencia de que ustedes vean un video de clase, que a veces no sé por qué no lo ven, y créanme que uno puede revisar si los ven o no, porque uno puede revisar por YouTube la cantidad de visitas que ustedes hacen sobre lo que uno les coloca allí. Pero bueno, de verdad que les invito a que para esta segunda oportunidad, en lo que tiene que ver con este segundo corte, pues ustedes tengan mayor disposición de revisar la información. También va muchísimo más temas a partir de este tema que estamos revisando el día de hoy. Vamos entonces a ver algo interesante que plasmo en esta lámina número 13, que es que conforme al artículo 38 de este Código